Estamos de vuelta a las 8:45. En este segmento tenemos a dos invitados también que van a discutir aspectos legales de lo que está sucediendo en estos momentos en Guatemala. Hoy en la mañana se presentó un recurso contra el Congreso ante la Corte de Constitucionalidad. Este recurso le pide a la Corte de Constitucionalidad que se ordene al Congreso trabajar, que se le ordene al Congreso legislar, porque no ha hecho nada en lo que va del año. El que presentó este congreso es el abogado Ricardo Sagastume. Y para comentar precisamente sobre ese tema tenemos al abogado ponente y tenemos también a otra figura pública de Guatemala como es el presidente Vinicio Cerezo. Entonces comenzamos entonces con mi compañero Filipe. Licenciado Sagastume, ¿nos podría explicar un poco cuál es la razón del amparo, cuál es el argumento y qué es lo que se busca? Muchas gracias, buenas noches, por el gusto de compartir con ustedes. Efectivamente, hoy un grupo de ciudadanos presentamos una acción de amparo básicamente por lo siguiente. A partir del 16 de abril, cuando se destapa esta crisis política e institucional, empezó un despertar, como se habla, de una nueva primavera ciudadana en Guatemala. La ciudadanía empieza a manifestar pacíficamente, empieza a exigir la renuncia de varios funcionarios públicos, se da la renuncia de la ex vicepresidenta y se empieza a cuestionar el tema de corrupción y se empieza a exigir un cambio profundo en el sistema político, empezando por la ley electoral y de partidos políticos. Pero de esa fecha para acá han transcurrido más de 66 días y el Congreso de la República solamente ha llevado 3 eventos, entre comillas, importantes, si podemos ponerlo así. El cierre del periodo ordinario, la celebración de los 30 años de la Constitución y la integración de unas mesas de trabajo que son ilegales, que son inconstitucionales, porque esa no es función legislativa. La función legislativa y la actividad parlamentaria están definidos en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo, donde establece cuáles son los órganos del Congreso, y dentro de esos órganos están las comisiones de trabajo, y las define como los órganos técnicos de conocimiento y de discusión. Entonces, ¿qué hizo el Congreso de la República? Aparte eligió vicepresidente y conoció la renuncia de la ex vicepresidenta, pero eso es un evento extraordinario. Fuera de lo demás, el Congreso guardó sus maletas, entró al proceso de receso parlamentario y nos puso a trabajar a la sociedad civil, nos puso a trabajar en mesas de trabajo, cuando los que debieran estar trabajando son ellos. La exigencia nuestra de la ciudadanía en general que es, necesitamos un cambio profundo en las reformas al sistema político, y el único que lo puede hacer es el Congreso de la República. Ahora, pero abogado, ¿no es precisamente de la sociedad civil de donde tienen que salir varias de las propuestas para que el Congreso las canalice y las discuta? No importa de dónde salgan, pero solo hay un elemento legalmente reconocido y vinculante, que es el Congreso a través de sus comisiones de trabajo. No son las mesas de trabajo que nos pusieron para que estuviéramos discutiendo todos los actores que representemos a cualquier sector en esas mesas de trabajo, mientras el Congreso sigue vacacionando. Entonces, la acción de amparo pretende ponerle un fin al receso parlamentario porque hay una urgencia nacional de discutir un tema fundamental, la reforma electoral. Mientras más, hemos perdido 66 días desde que entremos en crisis y estamos a 2 semanas de que se vence el periodo de inscripción de los candidatos a presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados, y cada vez el tiempo se nos va acortando para tomar decisiones importantes. Entonces, la idea es que la Corte, lamentablemente tenemos que volver a acudir a la Corte de Constitucionalidad para que nos ampare provisionalmente. Hay suficiente legislación, sobre todo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pero hay una fundamental que se las voy a compartir y que es la que nos da, dice, es una resolución del año 91 en procesos de amparo que dice: el máximo contralor de la actividad política de los órganos del Estado es el pueblo en el que reside la soberanía. Y eso es uno de los fundamentos de esta acción, en donde estamos apelando precisamente a que el poder soberano lo tenemos los ciudadanos, lo hemos ejercido por 2 meses a través de las manifestaciones pacíficas y uno de los órganos del Estado está vacacionando. Entonces realmente creo que llegó el momento. Y hay un profesor que teníamos posiblemente en el colegio que compartimos posiblemente con Gustavo, que nos decía: no le busque 3 pies al gato porque tiene 4. Y entonces realmente el Congreso creo que ya está llegando al punto de que esos 3 pies ya se los encontró y nos está colmando la ciudadanía y solo nos quedan las acciones legales todavía.
Cuando se pierde el control, entonces los responsables serán las personas que hoy ocupan cargos públicos, sobre todo en el caso del Congreso. Presidente Cerezo, hay en este momento varios esfuerzos paralelos. Está una mesa de reforma del Estado en la Universidad de San Carlos, el esfuerzo de las mesas en el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su propia iniciativa de reforma, hay una iniciativa en el Congreso que está paralizada que ya tiene dictamen favorable de la Corte, y aparte hay varios esfuerzos de diferentes instituciones, entre ellas la misma Fundación Esquipulas. En estas condiciones donde hay varios padres en una misa, ¿cómo ordenar todos esos esfuerzos paralelos y buscar una mayor celeridad en un proceso que la ciudadanía está pidiendo? Bueno, yo quiero empezar respondiendo a algo que había dicho Gustavo. Yo creo que la población, la ciudadanía y la sociedad civil organizada ha cumplido con su tarea, ha hecho su trabajo su homework, como dicen, porque no solo ha manifestado públicamente la exigencia de que se tienen que hacer reformas y transformaciones electorales para que el sistema empiece realmente a funcionar en la búsqueda del bien común y de objetivos de interés nacional y no solo de interés particular. La ciudadanía ha estado ahí presente durante todos los últimos fines de semana, siendo clarísima en qué es lo que quiere: rechazo a la corrupción, reforma electoral y reforma en general del Estado. Entonces, y por el otro lado, la sociedad civil organizada en foros que ha organizado la Fundación Esquipulas y en otras actividades de la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, también se ha reunido y ha elaborado las propuestas que consideran oportunas para que se resuelva este problema. Y de hecho, en el último foro que realizó la Fundación Esquipulas, teníamos 23 representantes de diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, y ahí se sacó una conclusión que fue muy importante. Conscientes del tiempo que está corriendo en contra de la ciudadanía y a favor del estado de cosas, se planteó que se trasladaran muchas de esas reformas al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral, como institución que tiene iniciativa de ley de acuerdo a la ley, presentara al Congreso de la República las propuestas para que se hicieran las reformas correspondientes. Las discusiones las hemos escuchado con la presencia de los abogados anteriores de si eso es posible o no es posible, pero entonces lo que se ha planteado es una temática verdaderamente complicada para el sistema en este momento. Se ha planteado una separación que no debería de suceder en la democracia entre lo que pudiéramos decir la legalidad del sistema y la legitimidad del sistema. Dentro de una democracia legítima y de acuerdo a la Constitución de la República, el poder político reside en el pueblo. El pueblo debe ejercer la soberanía y el pueblo tiene derecho a pedir, y los gobiernos tienen obligación de responder a las peticiones populares. Y esa diferencia entre la legalidad y la legitimidad es el conflicto que se está presentando en este momento en el país, que podría conducir, si no lo manejamos correctamente, a una conflictividad social y política que se trajera incluso al traste con la legalidad que se está tratando de sostener para soslayar o posponer los requerimientos de la población. Eso es interesante viniendo sobre todo al tema del licenciado Sagastume y su recurso, porque lo que nosotros podíamos decir, extrapolando lo que está diciendo el presidente Cerezo, es que usted está defendiendo la legalidad, pero le está negando la posibilidad al Congreso de legitimarse oyendo las opiniones del resto de la gente. Sí, yo creo que el tema es que el Congreso ya está deslegitimado. Ajá. Si nosotros vemos las fechas y la forma en que se hicieron las distintas convocatorias para integrar las mesas de trabajo, como ellos les llaman, realmente ese trabajo, vamos al 25 de junio, 24, hablamos de más de 66 días en realidad. El Congreso de la República pudo haber encabezado ese liderazgo, precisamente para conducir las discusiones políticas que la ciudadanía está exigiendo desde su punto de vista ciudadano. Y ese liderazgo el Congreso no lo ha podido ejercer porque no lo tiene, perdió legitimidad. Y por haber perdido legitimidad le cuesta asumir el rol legal.
Y lo que está pretendiendo posiblemente es, a través de la integración de esas mesas de trabajo, darnos el qué hacer a la sociedad civil en general, a través de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y cualquier otra instancia que están haciendo el mejor esfuerzo, para que a través de nuestra participación legitimemos la actividad legal que ellos necesitan utilizar para hacer la convocatoria al Pleno y empezar a trabajar. El problema es que el Congreso regresa el 1 de agosto. Sí, es cierto. Y de aquí al 1 de agosto realmente ya habrá cerrado el proceso electoral, y si el Congreso sigue a este paso, verdaderamente va a asfixiar la tolerancia de la ciudadanía y desencadenar en otro Ahora, tipo de reacciones. Lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Congreso, es, bueno, tomemos a face value, siguiendo el inglés, la intención del Congreso de legitimarse dándole participación a la sociedad civil. Pero por otra parte, lo que vemos también es como un ánimo subyacente de ir diluyendo las tensiones por medio de entretener la nigua, como diría mi abuelita. Por otra parte, también tenemos a una Corte de Constitucionalidad que, por ejemplo, en el caso del recurso del presidente Cerezo, si no es por la intervención exabrupta ayer de la magistrada Porras, probablemente el recurso estaría guardando polvo sine die en la gaveta del magistrado Molina Barreto hasta que saliera el presidente Otto Pérez Molín le diera proposición al nuevo presidente. Es decir, lo que vemos entonces es una intención de subyacente del sistema de prolongar las cosas, de que se disuelva la crisis, de que no haya en realidad ni una solución legal ni legítima para el problema. Si me Dale, permites, dale. mira, es que aquí hay un tema que viene planteándose desde hace mucho tiempo en el país, y es el problema de que se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Y entonces el planteamiento de un recurso para que el Congreso reaccione ante los requerimientos populares es correcto, porque lo que se ha, en el fondo, todos queremos que se reaccione a la exigencia popular, pero no queremos que se rompa el sistema. Y entonces el problema se tendría que resolver por voluntad política, es decir, yo estoy completamente de acuerdo de que la tarea del Congreso debería de haber sido recibir la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y abrir una discusión abierta en el Congreso de la República sobre la temática y tratar de ponerse de acuerdo para satisfacer los requerimientos de la voluntad popular. El dilema es que desde hace muchos años los últimos congresos se han negado sistemáticamente a abrir la discusión pública y con argumentos convencerse o conseguir acuerdos o concertaciones alrededor de las medidas que se tienen que adoptar. Entonces, yo creo que aquí nos estamos enfrentando primero a una presencia ciudadana que esperamos que no se abandone, porque el pueblo ha adquirido un espacio específico en la discusión política. Esto debe de seguir, porque aunque no lograra todos sus objetivos en este momento, ante cualquier gobierno que quede electo en una elección discutida, no consentida por toda la población y sin niveles y con bajos niveles de legitimidad, la presencia ciudadana y la sociedad civil organizada va a tener un papel que jugar para poner al próximo gobierno en contra de la pared y decirle: bueno, si el gobierno anterior y las instituciones anteriores no quisieron reaccionar a las exigencias populares, o usted lo hace o va a tener un enorme grado de conflictividad social desde el principio. Porque por un lado es obvio que hay dos procesos: el proceso de la exigencia ciudadana, que es bueno para el país y es bueno para la democracia, y un proceso de legalidad que sigue siendo lento, que no quiere reaccionar a las exigencias ciudadanas, y son dos líneas paralelas que no pretenden converger, porque están reaccionando ante intereses específicos. Hay intereses que no quieren que se acorte, que se prolonguen las elecciones por miles de razones, y entre otras porque van a seguir surgiendo acusaciones, dudas, cuestionamientos de los dirigentes políticos que están presentes, y otra exigencia ciudadana que debería de ser escuchada, y entonces discutir abiertamente si algunas de las reformas pueden ser escuchadas, como por ejemplo el asignarle más poder al Tribunal Supremo Electoral
para que revise con objetividad, con ley en la mano y con pruebas la idoneidad de todos los candidatos que van a participar en este proceso electoral. Hay reformas que puede hacer el Congreso de la República y al Congreso le puede pasar una cosa terrible y que le está pasando ya al gobierno de la República, la falta de reacción del gobierno de la República internamente, porque externamente tuvo una reacción impresionante y creó la sensación de lo que se quería dar era un golpe de Estado. Hoy hubo un artículo muy interesante del licenciado Fernando Andrade Falla sobre ese tema. Le está pasando al Congreso de la República y le puede pasar también al Congreso, que no están haciendo un consejo que hizo siempre el presidente de Gaulle, sentirle el pulso a la nación. Si uno no reacciona y no le siente el pulso a la nación, lo que hace es perder legitimidad y perder capacidad de controlar la situación política del país. Presidente Cerezo, ya me están regañando que tenemos que ir a corte, pero hay una pregunta que no me resisto a hacerla y es, si usted estuviera en los zapatos de Pérez Molina, ¿ya hubiera renunciado? Mire, eso ya me lo preguntó una entrevistadora de Canal Antigua y le quiero decir lo siguiente. Yo no estaría en los zapatos de Pérez Molina. Primero porque yo pertenezco a una generación en lo que el pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y si yo hubiera estado en esa posición, hubiera reaccionado. Primero, castigando a mis funcionarios corruptos y consignándolos a los tribunales. Y en segundo lugar, pues por supuesto hubiera salido a abrir un diálogo con la población para determinar con la población, con los partidos políticos y la sociedad civil cuál debería ser la ruta a seguir adelante. Por lo tanto, seguramente yo no me estaría viendo sometido a la necesidad de una renuncia o no, porque estaría tomando decisiones en función de los intereses populares. Pero yo no soy quien para darle consejos al presidente Pérez. Yo respeto la función de la presidencia, pero yo estoy indicando cómo reaccionaría yo. Mi reacción es en función del pueblo y en función de el poder soberano del pueblo, que de acuerdo a la Constitución, el poder reside en el pueblo. Pues ya lo ven ustedes en los dos temas de hoy. Creo que la gran conclusión es que aquí hay un conflicto entre lo jurídico, que dice lo que no se puede hacer, lo que sí se puede hacer, y las demandas de la calle, que hasta cierto punto entran en contradicción con lo que está establecido en la norma. Habrá que ver cómo evoluciona la coyuntura en las siguientes semanas. Presidente Cerezo, licenciado Sagastume, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Juan Carlos Sandoval, quien tiene más comentarios en redes sociales. Gracias, Philip. Vamos a las redes. Tenemos mensajes. Ruth: los diputados nunca trabajan, ellos siempre han sido vividores del Estado, no es nuevo. Claudia: qué bien, esperemos que el Congreso se ponga a trabajar. A ninguno nos pagan sin trabajar. Serva nos dice: esas juntas de trabajo son una burla a la población, son para salir del paso, Congreso corrupto. Y David nos dice: ¿por qué no presentan ante juicio en contra de los diputados por incumplimiento de deberes? Es lo que nos plantea Mario. Son parte de los argumentos que se tienen en las redes sociales. Vamos a la pausa, abrimos desde ya el debate. Estaremos con Cambios Elección. Cambios Elección es nuestro hashtag de la noche. Cristian Castillo y Philip Chicola en el debate. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes.